Bueno, vamos con el vídeo de hoy, aparte del sorteo, pero bueno, eso es una cosa breve y es una cosa casi ajena a la temática de los vídeos, ¿vale? Del canal. Es un vídeo dedicado a mi amigo Carlos Zabaleta, magnífico pediatra y que es un gran fan de mi canal y me lleva mucho tiempo pidiendo un vídeo sobre la guerra de Yugoslavia. Y yo llevo mucho tiempo haciéndome el sordo porque es que no quería meterme con ello porque es un tema muy complicado. Entonces, no sé lo que durará el vídeo, ya sabéis que yo cuando me pongo se me van a 40 minutos, no tengo nada planificado. Vamos a empezar el vídeo, vamos a explicar lo que pasa y a ver si nos enteramos de qué pasó en la guerra de Yugoslavia. Bueno, pues no sé lo que durará el vídeo, ¿vale? Más que cada hecho de la guerra de Yugoslavia, que para eso hay 200 cronologías y puede ser aburrido, sobre todo vamos a ver por qué se produce la guerra de Yugoslavia, ¿vale? Que es lo que a mí, pues personalmente me interesa más. He intentado hacer uno de mis famosos churrimapas, mundialmente conocidos y estudiados en las universidades de Houston y de Wisconsin, y ya veis el caos que es Yugoslavia. Yugoslavia no existía hasta hace, como quien dice, 100, 150 años, no existía. Aquello es un conglomerado. Y voy a ir poniendo una serie de mapas a lo largo del vídeo, aunque me tapen el careto no os perdéis nada, pero es que si no, no vais a entender la complejidad de esta región, ¿vale? Entonces, hay poblaciones en esta zona del sur-este de Europa, venidas desde Centro Europa y desde las zonas rusas, digamos, de ahí los eslavos, de ahí que la bandera de Serbia sea la misma prácticamente que la de Rusia, de ahí siempre las alianzas y las amistades con Rusia, ¿vale? Pero tenemos poblaciones venidas de un montón de zonas de Europa también, no solo, digamos, eslavos. Eh, por poner un contexto, en el siglo XIX todo esto, gran parte de esta zona está controlada por el Imperio Otomano. Por eso hay una gran cantidad de musulmanes, porque había sido controlado por el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, siglo XIX, donde hay una serie de países que se van a ir unificando, como es Alemania o como es Italia, pues en estas regiones, que aunque cada uno es de su padre y de su madre, unos son católicos, otros son ortodoxos, otros son musulmanes, pues parece que hay cierta unidad cultural, ¿vale? Pero vamos, que cogida con pinzas y ciertas ganas de unificarse, ¿vale? Pues lo mismo que está haciendo Alemania, pues lo mismo que está haciendo Italia. Y de hecho Serbia, que es la que siempre va a tener voz cantante, Serbia, se cree que puede ser el Piamonte de Yugoslavia. Es decir, lo mismo que el Piamonte, una región italiana, fue la que tiró, la que lideró la unificación italiana, Serbia pensó que ella podía ser el Piamonte de Yugoslavia. Yo voy a impulsar la unificación de Yugoslavia, lo cual es muy complicado. Como ellos dicen, Yugoslavia es un país que tiene 7 fronteras, porque son 6 regiones con 2 provincias autónomas, como son Kosovo y Voivodina, ¿vale? Pero 6 provincias, 6 estados más o menos independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia con esas 2 provincias autónomas, Montenegro y Macedonia. O sea, es que son 6, pero con las fronteras de fuera 7. Ellos dicen que son eso, 7 fronteras y tal, cuatro idiomas los que se hablan aquí, que son 3 religiones las que se profesan aquí, que tienen 2 alfabetos los que se escriben aquí, y que, pues, si han tenido un líder potente, pues es el que los ha podido unificar más o menos. Pero como podéis ver, es un caos, un absoluto caos, ¿vale? Siglo XIX, Serbia quiere liderar la unificación de una zona muy difícil de unificar porque no hay una unidad clara, ¿vale? Ni por idioma, ni por alfabeto, ni por religión, ni por cultura, ni por nada. Los serbios, ellos se consideran siempre muy importantes, muy históricos, con un pasado medieval donde, pues, en el siglo XIV tuvieron una batalla contra los turcos y fueron derrotados, bla, 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 porque fueron traicionados en las tierras de Kosovo. Para ellos Kosovo es el origen de Serbia. Para ellos siempre han explicado que es como para un español, digamos, el Burgos o León, ¿de acuerdo? El contexto medieval, el origen de la nación, bla, 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 pues para ellos eso es Kosovo, ¿de acuerdo?
y por ello ya veremos cómo sufren por la pérdida de Kosovo. Entonces, esa Serbia siglo XIX, vamos a unificar esto, pero ya os digo, muy difícil contexto. Y además son juzgados por el Imperio Otomano, que no les suelta y que les tiene controlados. Termina la Primera Guerra Mundial, finales del año 18, y van a hacer algo parecido a la Yugoslavia que veis aquí pintada, ¿de acuerdo? Van a elegir como forma de gobierno la monarquía, van a poner por allí un rey que se llamaba Alejandro, lo van a poner como rey de Yugoslavia, pero como podéis ver era un absoluto caos. En 10 años tuvieron 25 cambios de gobierno. En 10 años 25 cambios de gobierno significa que esto no funciona. Y con tanta anarquía y tanta inestabilidad, pues llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial surgirá un líder que va a ser Tito, que va a ser como el padre de Yugoslavia, que lideró la lucha frente a los nazis, y que terminada la Segunda Guerra Mundial, pues digamos, va a abrazar el comunismo, pero de todas maneras va a tener la inteligencia como para decir, bueno, somos comunistas, pero poco, ¿vale? Con cierta autonomía y cierta libertad de decisiones, ¿vale? Incluso van a esgrimir la figura de, digamos, de Estado colchón entre el comunismo puro ruso y lo que se estaba haciendo en Occidente. Una cosa ahí mixta, en el sentido del predominio clarísimo del Partido Comunista, pero socialmente es un país muy desarrollado, ¿vale? La Yugoslavia de los años 70 es una Yugoslavia que está creciendo al 6% cada año, al 6%. España está creciendo, no llega al 2%, y somos el país que más sube de Europa, o sea, imaginaros, crecía al 6% esa Yugoslavia. La parte norte es muy potente económicamente, es muy potente industrialmente, Croacia y Eslovenia tienen dinero, mueven mucho dinero. En cambio, la parte sur es tremendamente rural. Esto pasa en todo el Mediterráneo, es decir, que se lo digan a los italianos, ¿vale? Como los florentinos y los milaneses, sobre todo, miran con desprecio hacia los napolitanos del sur, ¿vale? Ellos son la industria, los napolitanos es la agricultura, la industria es el dinero, la agricultura es la pobreza, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Entonces, en este conglomerado, que tenían una sanidad pública muy desarrollada, tenían un nivel de alfabetismo altísimo del 90 y pico por ciento de la población, que tenían una esperanza de vida del 70, 72, 73 años, o sea, muy bien, un país en los años 70 muy bien desarrollado y potente, con esa divergencia norte-sur, pero bien. ¿Qué era lo único que los unía? ¿Qué era realmente el pegamento de algo tan dispar? Tito, la figura del gobernante Tito, héroe de la Segunda Guerra Mundial y padre de la nación yugoslava, y punto. Tito tonto no era, evidentemente, y él sabe que iba a morir. Va a morir con 87 años, muere con 87 años, muere en el año 80, y él, ya previendo el caos que puede venir una vez que desaparezca él, lo que decide hacer una constitución en el año 74, en la que prevé este mapa, y para que todo el mundo esté contento, y hubiera una presidencia rotatoria, ¿vale? Es decir, cada año un presidente de esas 6 regiones iba a ir rotando, ¿vale? Y con importancia de las provincias autónomas que hemos dicho dentro de Serbia. ¿Cuál es la consecuencia? Un absoluto caos. Un absoluto caos, porque cada vez que gobierna uno, pues queda tira para él, y seguimos con esa divergencia norte-sur. No olvidemos que además en el año 73, la Constitución es del 74, en el 73 es la crisis del petróleo, y le va a afectar muchísimo a Yugoslavia, se empobrece muchísimo. Yugoslavia, para intentar sobrevivir, va a pedir dinero al FMI, el FMI le va a dar dinero, pero le va a poner condiciones un poco europeizantes, que se vaya hacia Occidente, que se aleje del ámbito de la esfera rusa comunista. Y en esos años 80, justo con la anarquía por la muerte de Tito, por el caos de un presidente distinto cada año, hay que meterle que se cae el bloque comunista, es la disgregación del bloque comunista en los años 80, perestroika, la glasnost, Gorbachov y ese tipo de historias, y es un poco como llevábamos 40 años haciendo una cosa y ahora no sabemos qué queremos ser, porque lo único que nos unía, Tito, ha desaparecido, y lo que tenemos ahora no nos gusta y no nos convence. ¿Por qué? Porque ha pasado siempre. Las regiones ricas dicen, ¿por qué tengo que pagar yo a las regiones pobres? Eso en España no suena, ¿verdad?
Entonces pasa siempre, es decir, las ratas abandonan el barco cuando el barco necesita ayuda, ¿vale? Eso ha pasado siempre, ¿vale? Entonces las regiones más poderosas no quieren pagar a las regiones más pobres porque no se consideran, no, no se consideran una unidad, ellos se consideran que bueno, que están ahí por unos intereses comunes, pero que cuando esos intereses tal, pues claro, hay que sentirse croata y esloveno y decir, oiga, yo voy industrialmente como una moto, voy políticamente más o menos bien, socialmente muy bien desarrollado. Oye, ¿por qué tengo que pagar yo los pagos rotos de un sur que no es productivo, que no hay manera de que produzca? Yo puedo entender, ¿no?, esa forma de pensar. Y sobre todo un dato que es de estos, de los que te diría Iker Jiménez, escalofriante, ¿no? A finales de los 80, el 20% de la deuda del mundo era Yugoslavia. El 20%, el 19% de la deuda del mundo estaba en manos de Yugoslavia. Imaginaros el fracaso económico que tenía esta región en esos 10 años desde la muerte de Tito hasta el año 89. 19% de la deuda del mundo es Yugoslavia. Entonces, en ese momento de esto de barco se hunde, las naciones más potentes dicen, ahí te quedas, yo me piro. Y las naciones que sí creen en la unidad, Serbia, dicen, tú quieto donde tú vas, ¿vale? Entonces, ese es un poco el contexto, que me he explayado, pero es que quiero que lo entendáis, ¿vale? Un pasado medieval, un pasado otomano que explica el contexto islámico de Bosnia y demás. Un contexto de Serbia con Kosovo como su epicentro cultural, histórico y no sé qué, no sé cuánto. Un contexto ya saltando al siglo XIX de nacionalismo en toda Europa, Italia, Alemania, Serbia que se cree el Piamonte, vamos a unificar, creo que podemos ser un país liderados por mí, pero vamos a ser un país todos juntos, colega. Pero no olvidemos eso, ¿vale? Que son 4 idiomas, que son 3 religiones, que son 2 alfabetos. Es muy difícil coordinar absolutamente todo esto, ¿vale? Solo se unifica gracias a Tito, Tito desaparece, cae el comunismo, crisis económica, y siempre que hay una crisis económica pasa lo mismo, los más sanos quieren quitarse de en medio. Nos está pasando en la Unión Europea, cuando ha venido la crisis de la migración siria, cuando ha venido la recesión económica, Inglaterra ha dicho, ahí os quedáis que yo me piro, que yo no quiero poner dinero ahí para los pobres, estos griegos, españoles y portugueses, estos zarrapastrosos, y se piran y se van porque ellos no quieren soltar dinero para los pobres. Cuando las cosas van bien, te suelto dinero porque quiero venderte mis productos. Cuando las cosas van mal, como sé que no me los vas a comprar, ahí te pudras, ¿vale? Ha pasado siempre y seguirá pasando siempre, es muy humano, ¿vale? Los que van bien van nadando bien, dicen, ¿por qué me voy a ahogar yo? Porque tengo que tirar de los que no saben nadar, ¿vale? Entonces, año 89, año 90, Serbia tiene un presidente que se llama Milosevic, y Milosevic está liderando, le toca gobernar ese año a esta federación de estados y está incrementando, está aumentando, digamos, el componente nacionalista. Porque se huele, él lo ve, lo siente, que Croacia y Eslovenia se quieren dar el piro, ¿vale? Entonces incluso da la coincidencia que es el 600 aniversario de la derrota que tuvieron ahí en Kosovo y fueron conquistados por los turcos y tal. 1 millón de personas fueron a escuchar a Milosevic en aquel discurso y él lo que venía a decir, vamos a volver a ser importantes, vamos a hacer una Yugoslavia importante y Serbia es la que va a tirar de esa Yugoslavia. Y ante estos discursos, Croacia y Eslovenia dicen, mira, hasta aquí que nos vamos. Bueno, ahora que ya sabemos por qué se va a producir esos odios entre el norte y el sur, esa incompatibilidad de religiones, de etnias, de historia y demás, ya pues, contar un poquito del desarrollo de la guerra simplemente. Ya os digo que no me voy a extender, que tenéis 200 biografías o páginas web donde te resumen año a año cada batallita y demás. El caso es que hemos dejado a Milosevic dando ese discurso, pues diciendo cómo se os ocurre independizaros, vamos a tener problemas, porque esta federación comparte un ejército que controla el presidente rotatorio de ese año. Como le toca a Serbia ser el presidente ese año, Serbia controla el ejército de Yugoslavia. Y lo que va a hacer es amenazar a todas las regiones que se quieran separar con ese ejército en el que hay tropas igual de esa región
porque es un ejército federal, liderado por una de las federaciones que va rotando cada año, ¿vale? Milosevic va a aumentar la presión nacionalista empezando por su propio territorio y nos vamos a Kosovo. ¿Cuál es el problema de Kosovo? Si os fijáis, está pegado a Albania. Albania es una región muy pobre, es un país tremendamente pobre, mucho más atrasado que Yugoslavia. ¿Y qué hacen los seres humanos cuando vienen a un país donde se mueren de hambre? Pues se van a un país cercano donde se pueda vivir mejor. Entonces muchísimos albaneses emigraron a Kosovo y se asentaron pacíficamente y trabajando sobre todo en los trabajos que no querían hacer los yugoslavos porque son muy peligrosos o están mal pagados, como es la minería. Así es que los albaneses se van a hinchar a ser los mineros que extraen la riqueza kosovar, serbia, yugoslava, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es lo que dicen los serbios? Que claro, ellos tienen 1, 2, 3 hijos. ¿Qué tienen los albaneses? 5, 6 hijos. Claro, 3 generaciones después el número de albaneses se ha multiplicado exponencialmente y ha crecido la presencia albanesa por encima de la presencia serbia originaria de la región. Y empieza a haber voces en Kosovo de esos albaneses kosovares de segunda o tercera generación que empiezan a decir que no les mola el rollo serbio, porque no son serbios, porque son descendientes de albaneses, con otra cultura, con otro idioma, con otros intereses. Entonces Milosevic, que hasta ese momento había mantenido la autonomía de la región de Kosovo, se la quita, año 1990. Se la quita. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que están haciendo. Y es la excusa que van a aprovechar Croacia y Eslovenia para decir, ¿ves? Me voy. Y se van en el año 91, en marzo del año, no, un poquito después. Antes, en el año 91, los kosovares, ya os digo, se les quita la autonomía. Y los serbios de aquí, esta zona de acá se llama Krajina, toda esta zona de acá, ¿veis? Las crucecitas se llama Krajina. Y son serbios, pero que están en territorio croata. Y entonces, como Milosevic está impulsando ese discurso nacionalista de la gran Yugoslavia liderada por la gran Serbia y acaba de quitar la autonomía a Kosovo, los serbios de Croacia, de Krajina, se independizan de Croacia, porque dicen que no son croatas, que son serbios. Esto es en marzo del año 91. Automáticamente, excusa que estaba esperando Croacia y Eslovenia para independizarse. En el verano, en junio del año 91, el 25 de junio del año 91, Croacia y Eslovenia se separan, se salen de esa federación yugoslava, porque no les gusta la dirección que está cogiendo Milosevic y la excusa de que Krajina se les ha separado es la que van a usar ellos los dos para quitarse. No olvidemos que Croacia y Eslovenia son los ricos y están hartos de pagar a los pobres y tirar ellos del carro, ¿vale? Esa es otra de las razones que están ahí clarísimamente en el tapete. Año 91, ¿vale? Vamos a saltar al año 92. En el año 92 lo que tenemos es ya una situación de guerra clara, de guerra civil, porque Serbia va a mandar ese ejército federal a por Croacia, por Eslovenia, que se van a defender fácilmente sin ningún tipo de problema, pero van a haber guerra, va a haber enfrentamientos. Es una Yugoslavia a la que ya solo le queda Serbia, Bosnia y Montenegro, bueno, y Macedonia, estas 4 regiones de aquí son las que le quedan, aunque Macedonia enseguida también se va a ir dando el piro. El caso es que la Unión Europea intentando, hombre, por favor, no os matéis, pensar que es que Italia está aquí. Italia está aquí. Es que se puede cruzar en barco de aquí fácilmente. Es que la gente que va a Croacia de vacaciones suele volar a Venecia y luego ya se coge el coche y viene en coche hacia Croacia o Eslovenia, ¿vale? Es que fijaros dónde está la Unión Europea. Es que Austria está aquí. ¿Vale? Entonces, la Unión Europea va a intervenir, se siente obligada, hombre, por favor, no os peguéis, joder, que somos hermanos todos y tal. Pero vamos, que no se ponen de acuerdo ni en el color de la caca, o sea, es que es así. Y al final tiene que ser la ONU la que en enero del año 92 mande 4.000 cascos azules para intentar que no se maten, que va a servir de bien poco porque se van a seguir matando. Y sobre todo es una guerra tremendamente cruenta, donde van a aparecer figuras que parecían olvidadas. Una
la del genocidio y el exterminio, en el sentido de bloquear ciudades y matarlos por hambre y cañonearlos. Otra cosa que va a aparecer es el tema del bombardeo sistemático de población civil, que había un mercado, bombardeo el mercado porque sé que hay población civil y esto va a salir a las provincias para que se rindan, para hacerles sufrir. Y en tercer lugar, pues la figura del francotirador, ¿vale? Gente apostada en una azotea, en una colina, matando gente inocente que va a comprar el pan. Esas tres figuras, principalmente, ya digo, genocidio sistemático de la población contraria porque tienen otra religión o lo que sea, violaciones masivas de mujeres de la otra. Es decir, que cuando los serbios invadan Bosnia, fijaros la de crucecitas que hay por aquí, porque son serbios viviendo en Bosnia y odian a los musulmanes de Bosnia, ¿de acuerdo? Ellos lo que van a hacer es matar a los varones, hombres y niños y tal, y violar a las mujeres bosnias para que nazcan serbios. Así de claro, durante varios años hasta que se termine esta guerra, pero a lo tonto fueron 10 años de genocidio sistemático, ¿vale? Entonces, año 92, manda los cascos azules, sirve de bien poco. Y al final, a mediados de año, bueno, no, un poquito antes, en abril, Serbia va a crear un nuevo país junto con Montenegro, que va a ser la República Federal Yugoslava. República Federal Yugoslava. Él ya da por perdido Macedonia y sabe que Bosnia está en litigio y estas dos se han independizado. Entonces, Serbia con Montenegro formará la República Federal Yugoslava y sigue liderando Milosevic y sigue ordenando ese genocidio sobre los bosnios, intentando que, matando a los hombres y violando a las mujeres, en una generación solo habrá serbios, ¿vale? Año 92. Vamos a saltar un poquito a la guerra. Nos vamos a finales de esos años 90, principios del 2000. La Unión Europea sigue sin hacer nada y al final tendrá que ser la OTAN la que intervenga aquí, ¿de acuerdo? Se muestra totalmente inoperante, absolutamente inútil la actitud de la Unión Europea y tiene que ser la OTAN la que se dedique a bombardear Serbia porque Serbia está arrasando Kosovo, aprovechando que no consigue avanzar en Bosnia y que está más o menos estabilizado el frente, dice, bueno, por lo menos voy arrasando Kosovo y voy matando albaneses. Así es que las tropas de la OTAN van a defender un poco a Kosovo, digamos, y van a bombardear Belgrado y van un poco a decirle a Milosevic hasta aquí ha llegado tu historia. En ese año 2000 va a haber elecciones en Serbia para ver quién sale. En la primera vuelta no sale Milosevic, sale un contrincante, Kostunica, y Milosevic no reconoce el resultado de esas elecciones, monta apoyo, algaradas, la gente lleva 10 años de guerra civil, quieras que no seas serbio, seas bosnio, seas croata, has muerto tú o tus familiares, tu primo, tu amigo, tu conocido, así es que va a haber una gran inestabilidad en Serbia, ya os digo, año 2000, pero a lo tonto llevamos ya casi 9-10 años de guerra, y a principios del año siguiente, del 2001, Milosevic se rinde, reconoce su derrota, es apresado y automáticamente puesto a disposición del Tribunal de La Haya, acusado de crímenes contra la humanidad, ¿de acuerdo? El otro que habréis visto en la prensa, el Karadzic, que era el general, digamos, que estaba a pie de obra, porque Milosevic era el que lo mandaba, pero el general que va allí a comprobar el exterminio y el genocidio Karadzic se escapó, estuvo escondido en un monasterio, por ahí se dejó barba, parecía un mendigo y tal, pero al final fue encontrado y fue puesto a disposición de la justicia internacional. No sé si la pena o la circunstancia es que Milosevic muere en la cárcel de La Haya antes de que termine su juicio, ¿vale? Él es llevado al Tribunal de La Haya en el 2001 y Milosevic muere en el 2006, cuando todavía no había terminado su juicio, en el que evidentemente iba a ser condenado a cadena perpetua, supongo lo que dijeran los jueces, ¿vale? Y poquito más, ¿vale? 2001, Milosevic fuera de combate, Serbia reconoce que esto no da más de sí y al poco tiempo Montenegro se va a independizar, ¿vale? A los pocos años, en el año 2006, o sea, 5 años después, Montenegro hacen un referéndum y votan mayoritariamente, no por mucho, pero sí que votan mayoritariamente independizarse de Serbia, con lo cual surge como un país independiente Montenegro y Serbia ya tiene que asumir que ha perdido la guerra, va a ser considerado el culpable de la guerra de los Balcanes, que no es exactamente así,
porque no olvidemos que también los croatas mataron a diestro y siniestro a todos los serbios que pudieron por aquí, y que a la población bosnia, que realmente le tocó la desgracia de estar en medio, los masacraron todos. Unos por ser serbios, otros por ser bosnios, otros por ser católicos. Por estar en medio van a ser los grandes masacrados, los bosnios, sin duda, ¿vale? Y el resultado terminaríamos en el año 2008, cuando Kosovo se independiza por sus santas narices de Serbia, de tal manera que no todos los países de la ONU reconocen a Kosovo. España, por ejemplo, no reconoce la existencia de Kosovo por motivos entendibles de que uno no puede independizarse por sus santas narices. Hay una serie de casos que recoge la ONU de antiguas colonias, de antiguas que sí tienen el derecho de autodeterminación. Esto deberían escucharlo algunos que viven en España, arriba a la derecha y tal. Si has sido colonia, tienes derecho a la autodeterminación. Si no has sido colonia, no tienes derecho a la autodeterminación. Esto es así. Te pongas como te pongas. Búscate una pared, reviéntala con la cabeza, que te vas a quedar a gusto, pero es que esto va a seguir siendo así. Entonces, Kosovo no era una colonia. Entonces se independiza por sus santas narices, y por eso muy pocos países, ya os digo, no sabría deciros si la mitad de los países de la ONU, pero no, desde luego no todos, hay muchos países que no reconocen Kosovo. Y ahí en principio terminaría esta guerra de Yugoslavia, ¿vale? En la que me he ido a un vídeo de unos 20 minutos y tal, pero no quería centrarme en la casquería, en lo gore, ¿vale? En las fotos que podéis encontrar en YouTube y en los periódicos de la época, o en las revisiones que se han hecho, pues yo que sé, de Dubrovnik, ciudad patrimonio de la humanidad absolutamente arrasada, que ahora es donde ruedan Juego de Tronos, donde han estado rodando Juego de Tronos, o yo que sé, puentes donde se matan los unos a los otros porque un lado es musulmán, el otro. Eso lo vais a encontrar, y yo, bueno, pues tampoco hay mucho que explicar ahí. El ser humano, cuando se pone a matar, se le da muy bien, ¿vale? Lo que quería es que entendierais es por qué. ¿Por qué ese odio entre unos y otros? Que viene porque son etnias distintas, porque son religiones distintas, y porque cuando uno es rico no quiere ayudar al pobre, y cuando uno es pobre y ve que el rico no te ayuda, le odias. Esto es muy humano y ha sido así siempre, ¿vale? Entonces, bueno, un poco así explicado la guerra de Yugoslavia. Espero que os haya ayudado a entender un poco más el contexto, las causas, y en cuanto al desarrollo, ya os digo, una Serbia que lidera ese ejército federal, que lo usa para atacar a los que se quieren independizar, pero serán derrotados a lo largo de 10 años, y se finaliza cuando entra la OTAN. Cuando entra la OTAN a parar esta masacre. Porque ya lo digo, el papel, por no decir el papelón de la Unión Europea es tremendo, ¿vale? Carlos, espero que te haya gustado el vídeo, y bueno, si te he resuelto alguna duda, esa era la idea. Si te ha gustado, pues mejor, y si me he quedado corto, pues me lo dices, tú que tienes mi móvil, me mandas un WhatsApp y así hablamos y nos preguntamos por los críos, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos la semana que viene.